Buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? Bueno, una vez más a través de este medio, es un gusto poder comunicarnos, aunque sea de esta manera, pero de estar feliz de poder compartir un día más la palabra de Dios. Y muchas veces me han preguntado, ¿cuál es la voluntad para mi vida? Las personas a veces sienten que no saben cuál es la voluntad que Dios tiene para sus vidas. Y vamos a ver esto a través de un par o tres videos, porque es un tema bastante amplio y vamos a tratar de acotarlo lo más que se pueda, pero que quede claro cuál es la voluntad de Dios, ¿no? David decía en el Salmo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. David se agradaba en hacer la voluntad de Dios, y la palabra en hebreo, eh, para la palabra agradar o amar, es la misma, yeatov. Y esta palabra, si quisiéramos ponerla de otra manera, David lo que decía, el hacer tu voluntad, yo he amado, Señor. Yo amé hacer tu voluntad. Y uno ve que Pablo decía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero vamos a ver un poquito, vamos a entrar hoy como a modo de introducción sobre algunos conceptos de lo que es la voluntad de Dios, viendo algunos ejemplos que a través de la palabra se van presentando, ¿no? Y en un comienzo, cuando Dios tuvo a bien favorecer al pueblo de Israel con una petición que él mismo había anticipado 400 años antes, y era que el pueblo de Israel iba a pedir un rey en algún momento de su vida, de su andar por esta tierra, y Dios levanta a un hombre llamado Saúl. Ustedes conocen la historia básicamente, pero brevemente, en un momento, allí por el capítulo 16, 17, Dios le hace un encargo a través del profeta Samuel a Saúl acerca de un determinado pueblo. Y Samuel le dice, esté atento tu oído a las palabras que Jehová tu Dios te da. Viene el encargo de parte de Dios a través de Samuel y Saúl no cumple con las palabras o cumple parcialmente con las palabras que Dios le había encargado. Como consecuencia de esta desobediencia de este rey, viene una palabra de Dios a Samuel. Y lo primero que le dice Dios a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Entonces comienza a haber eh, un distanciamiento entre Samuel, entre Dios y Saúl. Samuel deja de verlo y dice la palabra de Dios que no lo volvió a ver nunca más en su vida, después de ese momento, porque le dice, Dios hoy te ha desechado como rey sobre Israel por no haber cumplido su palabra. Entonces, vemos que muchas veces la voluntad de Dios no necesita y de ninguna manera necesita la intervención humana, la intervención de una persona que cree que no es tan así la voluntad de Dios, que realmente si yo puedo hacer algo distinto, que me parece que es mucho mejor a lo que Dios en su momento me planteó. Si bien en este tiempo era distinto porque vamos a ver al final de este pequeño estudio que vamos a hacer acerca de la voluntad de Dios, si bien era otra la relación que había entre Dios y los hombres y sus ungidos, Dios básicamente hablaba, levantaba a un profeta, levantaba a una persona que sirviera de vocero para que el pueblo, para que un rey, para que toda aquella comunidad que Dios había elegido para sí
pudiera conocer y entender cuáles eran los planes y la voluntad de Dios. Quizás eso ha cambiado, pero no ha cambiado en absoluto lo que es la voluntad de Dios para una persona. Y muchas veces confundimos lo que es la voluntad con lo que es un propósito. Y eso, bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Entonces vemos que Saúl había sido desechado en un momento, que Saúl no tenía más al profeta Samuel, que era la voz de Dios para su vida, que tampoco tenía a Dios, al cual él no conocía, porque en un momento a Samuel le dice, he aquí yo hice esto para Jehová tu Dios, ¿no? Como teniendo una distancia con aquel que lo había ungido por rey. Resulta que Saúl comienza a perseguir a David, siguiéndole los pasos, había dos propósitos en esto, básicamente. Una era que alguien no ocupase su lugar como rey, y otra era el propósito de Dios de quebrantar a David, de llevarlo más cerca de su propio corazón para realmente poder descargar todo lo que Dios tenía para este rey que sucedió a Saúl. Entonces un día estaban en la cueva de Engadi y ahí se detiene el rey Saúl para descansar y bueno, hacer sus necesidades. Y entonces en un momento uno de los que estaba con el rey David, de aquellos valientes, y recuerden que cómo eran las características de aquellos valientes, dice la palabra de Dios que David lo había seguido un grupo de personas que eran endeudados, pobres de espíritu, y tenían un líder que la mayor parte de su tiempo permanecía llorando y buscando, implorando el favor de Dios, su perdón y su misericordia. Entonces le dice uno de estos varones, le dice, he aquí el día que Jehová te dijo, aquí está tu enemigo. Y entonces David se acercó por detrás de Saúl y cortó una parte del manto del rey. En aquella cueva que ellos estaban escondidos en todos, en los rincones de ese lugar. Y cuando lo hizo, dice la palabra de Dios que se turbó el corazón de David. Y entonces él dijo, Dios me libre de hacer esto contra el ungido del Señor, contra aquel que Dios eligió. Ya Dios lo había desechado a Saúl, pero sin embargo para David seguía siendo aquel que Dios había elegido para gobernar sobre su pueblo. Entonces, ¿por qué se turbó el corazón de David? ¿Cuál fue la razón? Dice la palabra en el Salmo 48 que dice, tu ley he guardado en el medio de mi corazón, habita en medio de mi corazón. Está ahí, está enquistada y conoce y sabe. Creo que hace unos meses atrás en un video también vimos cuál era cuando Dios ordenó que un día iban a pedir un rey, que Israel iba a pedir un rey. Dios puso las características, se las dio a Moisés allí en Deuteronomio, en el capítulo 17, y específicamente dijo que una de las condiciones, aparte de que tenía que ser elegido por Dios, que tenía que no elevarse su corazón por el de sus hermanos, le dijo específicamente que el rey debía tener una copia del libro de la ley que tenían los levitas y leerla cada día para que su corazón no se aparte de él. Entonces David hizo precisamente eso y así fue como el rey, a pesar de los errores que pudo haber cometido, tuvo un corazón para con Dios y dice que no se levantó un rey como él en todo Israel. Entonces, el hacer la voluntad de Dios, por un lado, nunca va a traer paz a nuestro corazón. Yo he escuchado muchas veces que cuando es algo la voluntad de Dios, va a venir inmediatamente paz a nuestra vida. Entonces uno se pone a preguntarse qué pasó con Jesús, por qué Jesús, su alma estaba turbada allí en el monte Calvario, sabiendo que era la voluntad de Dios, él estaba angustiado. Y dice que hasta la muerte estaba angustiado.
pero era la voluntad de Dios. Y cuando lo vamos a ver en estos días, cuando uno ve la historia de los hombres del Señor, desde los profetas a los apóstoles y obviamente en la vida de nuestro Señor, uno ve que el hacer la voluntad de Dios no trae paz, porque precisamente hay una interacción humana, como le pasó a Saúl. Saúl escuchó las palabras de Dios, pero no las pudo llevar a cabo. ¿Sí? Había algo en su alma que le impedía hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros por un lado vemos que David se turbó al hacer un hecho casi delictivo porque la palabra de Dios habitaba en medio de su corazón y porque él buscaba hacer la voluntad de Dios. Conocemos entonces que aquello que dice la palabra de Dios en Jeremías, eh, cuando le está hablando Dios a Jeremías y le dice, yo sé los pensamientos que tengo con vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para hacer el fin que vosotros esperáis. Algunas versiones dicen, para que su futuro esté lleno de esperanzas. El pensamiento de Dios siempre va a ser de bien para con aquellas personas que le buscan, que lo aman, y Él y sus pensamientos son de bien con toda la humanidad. Y esto es lo que la humanidad a veces no entiende. Dios tiene pensamientos de bien, pero el problema es que decidimos arbitrariamente hacer el mal, irnos hacia otro lugar, irnos lejos de lo que es su voluntad. Y ya vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, y quizás algunos lo sepan y otros se van a sorprender, lo que es la voluntad total de Dios en la vida de sus hijos. Un día estaba Jesús orando, dice en el capítulo 11, verso 1 de Lucas, y estaban los discípulos allí cerca de él. Cuando dice la palabra de Dios que cuando Jesús terminó de orar, se le acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y entonces él les recita aquello que se conoce como el Padre Nuestro. Pero lo más sorprendente es que los discípulos quedaron tan impresionados por la oración de Jesús, por cómo él oraba, porque recuerden que ellos eran judíos que iban al templo a las horas de las oraciones y allí escuchaban orar a rabinos, escuchaban orar a personas elocuentes, pero Jesús oró de una manera que a ellos les impactó y querían saber cómo había que hacer para poder orar. Y Jesús, entre las cosas que les dice, todos saben palabras más, palabras menos, el Padre Nuestro, una de las cosas que le dice es, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Por eso que nosotros muchas veces uno ora como dando órdenes a Dios, ¿no? Como diciendo, Señor, hace esto, hace aquello, y olvidándonos por completo que la voluntad de Dios es por sobre todas las cosas. Y que como decía David, como dice la palabra en el hebreo, agradar y amar es lo mismo. Me ha agradado hacer tu voluntad, he amado hacer tu voluntad. Así que hermanos, tengamos presente este tiempo para no dejarnos llevar quizás por nuestros razonamientos, intentando razonar qué tiempo estamos viviendo. No que no pensemos, sino que pensemos en una cosa, en hacer la voluntad de Dios. Cuando lleguemos quizás el domingo que viene o el otro, a saber cuál es la voluntad de Dios, se van a sorprender de cuán lejos estamos de hacer la voluntad de Dios por una sola cuestión. Es por la búsqueda de nuestro Señor. Y allí está el eje de su voluntad. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero no estar a tiempo con aquel al cual queremos hacer su voluntad.
queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero buscamos en los lugares equivocados para hacerla. Confiamos más en la lectura de algún libro que nos recomiendan, que nos prestaron, intentando buscar, y cuando lleguemos al final de, de este pequeño, no queda grande quizás el hacer un estudio, pero cuando lleguemos al final podamos ver y entender cuál es la verdadera voluntad de Dios para sus hijos. Amén. Que Dios los bendiga, que pasen un excelente domingo y los espero el próximo fin de semana.